Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Em, Vamos a iniciar con nuestro último día de estudio. Quiero decirles algo rápidamente. Nuestra amiga Liliana está sufriendo un poco porque se fue la luz en su casa. Entonces, se ve un poquito diferente la imagen, pero pues esperemos en Dios que regrese pronto. Y si no regresa, pues aunque no te veamos y solo te escuchemos, lo que dure la pila de tu celular. Entonces, pues Ojalá que vamos. no se acabe. Ojalá que no, que Dios nos haga ese milagro de que dure tu poca batería. Pero pues vamos a iniciar. ¿Puedes orar, Lili, para que demos inicio al estudio? Ok, sí. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Dios, porque nos das la oportunidad de estar este miércoles, último miércoles, Señor, en donde vamos a terminar este estudio que tú nos permitiste eh, compartir con cada uno de los que se han conectado miércoles con miércoles. Gracias te doy por la vida de Karen, gracias te doy por mi vida, porque tú hasta este momento nos has ayudado, porque tú has sido el que ha abierto nuestro entendimiento, el que ha puesto en nosotros esa capacidad, Señor, para poder comprender lo que tu palabra dice y poder transmitirla. Te ruego en esta noche, Señor, que tú sigas siendo misericordioso con nosotras y con cada uno de los que te escuchan, nos escuchan, y que, Señor, quede grabado en sus corazones, quede grabado en su mente, y que todo lo que el día de hoy nosotros vamos a compartir sea de bendición y edificación para cada uno. En tu nombre damos inicio. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar porque también hoy traemos un montón de información. Si por nosotros fuera, nos hubiéramos extendido más semanas. El problema era que también tenemos otras actividades ya que realizar y por eso decidimos que fuera hoy el último día de estudio, pero estamos muy agradecidas con Dios porque hay cosas muy interesantes que compartirles. Entonces, vamos a iniciar con nuestro estudio de el día de hoy y vamos a iniciar con un tema bien interesante que es la historicidad de Cristo. ¿Me escuchas, Lili? ¿Me escuchas? Venga, dale. Ya voy yo, ¿verdad? Sí. Sí, Hoy entras tú. vamos a destiempo, creo, pero sí, sí que sí te escucho. Bueno, este, ok, espérenme tantito que tengo problemas técnicos. Sí, cuando se va la luz, amigos, oremos para que One no se nos vaya moment. la luz en este momento, porque si no, Y para que regrese aquí conmigo. y para que regrese con Lilian. Bien, entonces, este personaje que les pongo aquí es una persona que se ha dedicado a estudiar, a investigar, o que se dedicó en su momento, porque ya murió, se dedicó a estudiar, a investigar a profundidad acerca de la escritura de los documentos históricos, en este caso la Biblia. Y Bruce nos dice dentro de sus escritos, él habla acerca de la Biblia y nos dice ya acerca de Cristo, es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué? Pues porque, como mencionábamos semanas previas, Jesucristo es el tema central de la palabra. Entonces, hoy vamos a hablar respecto a Cristo y cómo es que la um, también los documentos históricos hacen referencia a Jesucristo. Entonces, Bruce dice, algunos escritores pueden
divertirse con la fantasía de un mito, pero lo hace sobre la base de la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan automática para un historiador no prejuiciado como la historicidad de Julio César. No son los historiadores los que propagan las ideas del mito cristo. Bruce dice que el mito cristo no es pagado por el creador, vean que es una verdad y es una lo tienen que ver bien. Entonces, es lo que Bruce nos dice respecto a el Señor Cristo, que Cristo. Ok, Lilian, ya se nos fue. Creo que ya regresó la luz, si no vi mal, entonces voy a iniciar yo. Entonces, como decíamos al principio, porque creo que se estaba escuchando como muy cortado, sí, ya me pusieron aquí que se escucha muy cortado. Lo que estábamos diciendo es que nosotros decidimos cerrar con este tema que es acerca de qué habla la Biblia. Ok, ya entendimos qué es la Biblia, cómo se conforma la Biblia, ya entendimos cuál es, digamos, que este texto es completamente confiable. Sabemos por qué, porque ya lo estudiamos, ¿no? Las evidencias externas, evidencias internas, pero queremos hablar acerca del tema que abarca la Biblia, qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Y el tema central de la Biblia, pues es Jesucristo. Entonces, Liliana, estás de regreso. ¿Cómo estás? Solo haznos saber, porque no sé, me sacó, no sé por qué. pero sácanos de una duda. Pero, ¿Ya ¿qué tienes fue lo luz? último que escucharon que dije? Ok, no sabemos si Lilian tiene luz, porque no sé si me escucha. Entonces, ¿todavía no? Ok, No, voy a decir yo lo de la frase porque te escuchas muy sigo cortada. con ¿Dale? mis datos y mi compu, nada más. Ok, voy a repetir lo que dijiste de la frase porque estuvo como muy cortado. Entonces, don't worry. Lo que nos está diciendo Lilian es que Frederick Bruce fue un historiador y si ustedes se dan el chance de poder investigarlo, es una persona que le talachaba, no es como que hayamos agarrado cualquier dato ahí de internet, no, estuvimos investigando sobre él y él dice esta frase que es muy cierta, dice, algunos escritores pueden divertirse con la fantasía de un mito Cristo, pero no lo hacen sobre la base de la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan axiomática para un historiador no prejuiciado como la historicidad de Julio César. No son los historiadores los que propagan las teorías del mito Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que, en pocas palabras o parafraseándolo, que hablan de su ignorancia. Cuando alguien osa burlarse de la existencia de Cristo o de dudar acerca de eso, es porque hay ignorancia. Incluso hay personas que dicen que Jesucristo no existió. Y eso es totalmente nulo pensarlo porque dividió la historia. O sea, no puedes hacer a un lado a alguien que dividió la historia en un antes y un después. Entonces, hay datos duros históricos en donde podemos saber que Cristo fue un personaje real, una persona real, pero que a la luz de la palabra y lo que vamos a aprender hoy es que Él también es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Entonces, ¿quieres que sigamos probando, Lilian? A ver si no te escuchas tan cortada porque creo que mi audio te llega tarde. ¿Me escuchas? Ok, si no voy a avanzar, ¿vale? Porque no sé si me escuchas o no. Ok, voy a avanzar porque no tengo idea si me está escuchando o no y no le puedo escribir por celular, amigos, porque es por donde se está conectando. Entonces, vamos a hablar acerca de las fuentes no bíblicas. Esto es bien interesante Pues, porque dime si me escuchas. yo sí te escucho, pero te escucho como muy tarde. Sí, un poquito, pero tú sí, o sea, ¿sí ya me escuchas? Sí, sí te escucho.
Ay, amigos, estoy muy Sí, yo confundida. sí. Ok, voy a quitar tantito a Lilian porque si no nos vamos a estar haciendo bolas. Entonces, les voy a explicar. Tenemos fuentes no bíblicas. Esto es lo importante. Es como si habláramos de evidencia externa acerca de la Biblia, pero ahorita vamos a hablar de esa evidencia no bíblica, es decir, extrabíblica, acerca de quién es Jesucristo. Entonces, tenemos a Cornelio Tácito, que él está en el 112 después de Cristo, y él es un historiador, fue un historiador romano, gobernador de Asia, al escribir del Sí, eso reinado se de lo Nerón. dije hace como 2 minutos. ¿Qué pasó? Ya me perdí. Ok, voy a... Ok, voy a tratar de hablar y si no me escuchas me avisas, ¿vale? Para explicar, para explicar la tabla. Sí, tú dale, tú dale. Es que creo que se está tardando como años luz. Tú habla, Lilian, por favor. Explica tu tabla. No, pues ya sigue porque de plano no nos entendemos. Vale, está bien. Ok, lo voy a remover para no entrar en un conflicto aquí. Entonces, Cornelio Tácito es un historiador romano, fue un historiador romano gobernador de Asia. Al escribir del reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de cristianos en Roma. Es decir, que esta persona escribió. Tenemos documentos y fuentes no bíblicas completamente confiables. Tenemos a Luciano, satírico del siglo II, habló con desdén de Cristo, de los cristianos. Él los vinculó con las sinagogas de Palestina y aludió a Cristo. Es algo que se da en el siglo II y que ya hablamos acerca de todos los documentos que se reunieron acerca de Jesucristo. Fue antes del primer siglo. Entonces aquí todavía estábamos como en un poco de apogeo, por así decirlo, pero él llega con esta información y alude muchísimo a quién fue Cristo como personaje. Tenemos a Flavio Josefo del 37 después de Cristo, fue un historiador judío, fue comandante de las fuerzas judías en Galilea. Después de ser capturado, fue anexado al cuartel general de los romanos. Escribió acerca de Jesús y de Santiago, su hermano. Incluso la Biblia tiene una carta de Santiago, el hermano de Jesús, hermano en la carne de Jesús, para aquellos que piensan que María no tuvo más hijos, sí, sí tuvo más hijos. Tenemos a Suetonio, que de hecho de él creo que ya habíamos hablado antes, en el 120 después de Cristo, un historiador romano oficial de la corte, escritor de los anales de la casa imperial. A Plinio II, yo de verdad los animo, amigos, por favor, a que busquen todos estos datos. Busquen todos estos datos y no se queden con solo lo que nosotros les decimos, sino en verdad los animo a que busquen todos estos datos. Él fue gobernador de Bitinia en Asia Menor. Escribió al emperador Trajano para pedirle consejo de cómo tratar a los cristianos. Tenemos a Tertuliano. Tertuliano creo yo que es un personaje muy famoso, como que ya lo ubicamos un poquito más, o por lo menos a mí el nombre me suena bastante. Él fue jurista teólogo de Cartago en una defensa del cristianismo ante las autoridades romanas en Arica. Hace mención del intercambio epistolar habido entre Tiberio y Poncio Pilato. Es decir, que estamos hablando del tiempo Poncio Pilato, aquel que dijo, yo me lavo las manos y si Jesucristo va a la cruz no va a ser por mi culpa. Entonces, estamos hablando de personajes completamente históricos. Talo, 52 después de Cristo, fue uno de los primeros historiadores samaritano y escritores que mencionan a Cristo. Y es importante este dato que es samaritano. ¿Por qué? Porque sabemos que Samaria era la capital del reino donde estaban las 10 tribus de Israel, perdón, el reino del norte. Tenemos a Mara Bar Serapio, que fue un sirio quien escribió, estando en prisión, escribió a su hijo Serapio para alentarlo a la búsqueda de la sabiduría y señala que aquellos que perseguían a los sabios fueron escogidos por la desventura y le muestra como ejemplos de muertes de Sócrates, Pitágoras y Cristo. Entonces, esto es para que nos pongamos a reflexionar, porque a veces
Le damos mucho peso a lo que dijo Sócrates, a lo que dijo Pitágoras, a lo que dijo Aristóteles, y hay una frase famosísima de Sócrates como, yo solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, súper famosa, y son filósofos que les damos peso, son filósofos que se siguen enseñando en las escuelas, en las clases de filosofía, y que son importantes para nosotros como sociedad. Y aquí lo está poniendo Cristo, un personaje histórico, un personaje igual de importante. Luego tenemos a Justino Mártir, en el 150 después de Cristo, presentó su defensa del cristianismo ante el emperador Antonio Pío. Le hizo mención del informe de Pilato. Nuevamente estamos hablando de Pilato. Y tenemos por último en esta tablita Enciclopedia Británica, que utiliza 20,000 palabras para describir a Jesús. Está increíble. Su descripción requiere más espacio que el que se le concedió a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte. Y es que hay tanto que decir de Jesucristo, amigos, que por eso se lleva de calle a todos estos personajes. Vamos a la diapositiva que continúa. Uno de los historiadores que también vimos en semanas pasadas fue a John W. Montgomery, y él dijo lo siguiente: ¿qué es lo que conoce entonces un historiador respecto de Jesucristo? Lo primero y más importante que conoce es que puede confiar en que los documentos del Nuevo Testamento pueden proporcionar un buen cuadro de él, y sabe que este cuadro no puede ser rechazado por razonamiento, por esfuerzo mental, por presuposicionalismo filosófico o por medio de maniobras literarias. Es importante que nosotros sepamos que igual estos personajes que nosotros estamos citando no son que escribieron un libro y ya, o que de pronto salieron en noticias y ya. No, son personajes que fueron historiadores y que nos dejaron un legado. Y él lo que está diciendo es, ¿qué es lo que conoce entonces un historiador respecto de Jesucristo? Puede confiar en que todo lo que dice el Nuevo Testamento es verdad. Entonces, historiadores externos, no bíblicos, están avalando la veracidad del tema de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el tema central de las Escrituras? ¿Cuál es? Ya lo decíamos, Jesucristo. Jesucristo es el tema central de las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, todos los libros del canon bíblico, se habla de Dios y de su plan perfecto. Si ustedes sí vieron, porque sí les posté la imagen de los libros y la estructura de la Biblia, ahí vemos que el primer libro de la Biblia es Génesis, el último es Apocalipsis, y que si ustedes dan la oportunidad de leer toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios se revela a nosotros a través de ella y que nos muestra un plan perfecto. A Dios no se le escapa nada de las manos. De pronto hay quienes dicen, ay, no, es que Dios se equivocó, o Dios, a lo mejor se le fue esto. No, Dios tiene todo perfectamente planeado. Ahora, tanto el Padre como Cristo, como el Espíritu Santo, es decir, Dios, se revela a sus hijos a través de las Sagradas Escrituras, y podemos ver en ellas la obra que Él hizo, y podemos ver también lo que Él va a hacer. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema. Y también Jesucristo, quien vino en forma humana a este mundo, nos mostró el reino. Si ustedes han leído alguna vez una parábola en los evangelios, Jesucristo dice, el reino se ha acercado, y todas las parábolas nos hablan del reino, todas las parábolas nos revelan cosas eternas, ¿no? Jesús toma ejemplos muy cercanos a su contexto en el que estaban viviendo, pero estaba revelando algo eterno, estaba revelando algo que era el reino, porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a eso, a revelarnos el reino. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Ok, sí, ya entendí que el tema central de la Biblia es Jesucristo, pero ¿quién es? Pues a mí siempre me gusta decir mucho, aquel que dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. Entonces, para quienes no crean en Él, o quienes no crean que es Dios, o para quien les cueste un poquito de trabajo reconocer quién es Jesucristo, pues tienen que dar citas en un antes y un después de Cristo, con la pena, no se crean. Lo que Cristo es, fíjense, esto es muy importante que entendamos esta frase, lo que Cristo es tan importante como lo que Cristo hizo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué tipo de persona es Él?
Es impresionante porque ya lo habíamos mencionado en otros videos, cuando las personas se ponen a analizar a Jesús, quienes lo han hecho a nivel psicológico, quienes lo han hecho a nivel pedagógico también, porque Jesús es el maestro de maestros, quienes lo han hecho de diferentes ramas, se dan cuenta, dicen, es que esto no es normal. Él es una persona sobrenatural y es que es 100% hombre y es 100% Dios. Entonces, lo que Cristo es, que es Dios mismo, el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, es tan importante como lo que Cristo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues vamos a ir descubriéndolo ahorita. Entonces, el tema principal es Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos que la venida y la obra del Señor Jesús es lo que podemos ver ahí. ¿Qué descubrimos en el Antiguo Testamento? La venida y la obra del Señor Jesús. Todos esos profetas a quien Dios les había hablado, a quien Dios les había dicho, va a venir un Mesías, va a venir un Salvador. Y desde el Génesis nosotros nos podemos dar cuenta cómo Dios ya tenía planeado todo lo que iba a hacer y cómo habla de Jesucristo. En los evangelios, por ejemplo, podemos ver que es la vida detallada de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, toda la obra que él hizo, cómo llamó a sus discípulos, cómo los enseñó, cómo los instruyó y cómo después los manda a ser más discípulos. En las cartas paulinas, cartas universales, vemos su carácter en nosotros. Esa instrucción en la que todos los que escribieron, como Pablo, como Pedro, Santiago, que escribieron estas cartas, Judas, Juan, que dicen, tenemos que reflejar a Cristo, porque si somos cristianos tenemos que reflejarlo a Él. Entonces, todas estas cartas es una serie también de instrucciones de cómo nosotros podemos tener el carácter de Cristo, y solo es a través de Él y con su ayuda. Y en el Apocalipsis se nos muestra este tema principal, la segunda venida del Señor Jesucristo. También en cartas, también en otros libros, pero específicamente en Apocalipsis, nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, esa que todos sus hijos estamos esperando, estamos anhelando verle cara a cara en ese día que Él prometió regresar, y lo va a hacer. Ahora, esto es muy importante. Yo sé que las letras están muy chiquitas, pero me comprometo a regalarles estas imágenes que siguen. Son dos. Cristo representado en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Cristo representado en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Me comprometo a ponérselas ahí y espero que alcancen a ver las letras. Yo ahorita voy a sufrir un poco para verlas aquí en la computadora. Pero, ¿por qué es importante que veamos esto? Porque en cada libro Cristo está representado. Y solamente voy a leer algunos, porque si me pongo a leer todos, Dios mío, me voy a llevar aquí la hora. Pero, por ejemplo, en Génesis, vemos a Cristo representado. Él es la promesa del pacto, el que viene a destruir el pecado. Él es la imagen de Dios encarnada para gobernar el universo con hijos e hijas recreados a su semejanza. Y si han leído el Génesis, se van a dar cuenta por qué. Porque él es el que... Primero dice la Biblia que nos hizo su imagen y semejanza, pero Jesucristo desde el primer capítulo está ahí presente, cuando obviamente está la creación, pero también cuando viene esa promesa de que Él va a venir a nosotros. Y Él es la promesa de ese pacto. Sí, me pone en Dert Pérez, ya lo dijiste y estaré pendiente para descargarla. Sí, como no, primero Dios se las voy a postear y espero que alcancen a ver, porque yo sé que las letras son diminutas, pero es que si no, no me iba a alcanzar a poner todos los libros en una sola imagen. Por ejemplo, ese es del libro del Pentateuco, en el libro, perdón, de los del Pentateuco, ley, en uno de los libros históricos, por ejemplo, en Ruth, por ejemplo, el redentor de nuestras vidas, el pariente que nos compró a precio de sangre para hacernos su esposa. Y es que la historia de Ruth es bien interesante. En verdad, a mí me encantaría ir hablando de cada libro, pero pues yo aquí no terminaría nunca. Entonces, lo que sucede con Ruth es que Ruth era una mujer extranjera, ella era moabita, no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y sin embargo, Boaz la redime y se casa con ella. La historia es maravillosa y aquí podemos ver cómo Jesucristo hace eso con nosotros. Nosotros siendo extranjeros, perteneciendo a los gentiles, Él nos llamó. Él nos amó y nos dio salvación a través de Cristo Jesús, porque Jesús no solo murió por un pueblo, sino murió por toda la humanidad para darnos salvación a todos. Y Él quiere que seamos su iglesia, su esposa. En los libros poéticos, hablemos de cuál les gustaría. Si quieren escribir por ahí, porque yo leo todos, pero, por ejemplo, en Eclesiastés.
Él es nuestro mayor tesoro, la palabra que permanecerá y da sentido a nuestra vida. El libro de Eclesiastés, que se le atribuye a Salomón en la última etapa de su reinado, vemos a un Salomón que dice, todo es vanidad. Ya probé de todo, ya me sacié de todo, ya bebí, ya comí, ya no me hallo aquí. O sea, él ya está en una etapa mayor y él a todo le llama vanidad. Y nos damos cuenta cómo al final él dice, pero el todo del hombre es Dios. La sabiduría proviene de Dios. Entonces, el tesoro mayor es tener a Dios en tu corazón. Y vemos a Cristo reflejado como el mayor tesoro, el que da la sabiduría. Y Él es la palabra. Jesucristo es la palabra que va a permanecer para siempre y que da sentido a nuestra vida. En uno de los libros Profetas Mayores, por ejemplo, en Daniel dice, el cuarto hombre en el horno ardiente es Cristo, el más sabio de los sabios. Y esto hace referencia a aquel día en donde Sadrach, Mesach y Abednego, por no arrodillarse ante la estatua, son arrojados al horno de fuego y dice que aparece alguien más ahí. Y este personaje, esta persona que aparece con ellos resplandeciente, era Jesús mismo. Y también dice que es el más sabio de los sabios porque vemos cómo a Daniel cuando propuso en su corazón no contaminarse con todo lo que había en el reino, porque seguramente había en Babilonia muchas cosas tentadoras y placenteras, y Daniel dijo, no, yo propongo en mi corazón no contaminarme. Vemos cómo Jesús hizo lo mismo, estuvo en este mundo y no se contaminó. Él no se dejó dominar por los placeres de este mundo, él venció a este mundo. Y dice también en el libro de Daniel que Daniel era 10 veces mejor que todos los sabios, los que estaban ahí. Jesucristo es el sabio de sabios. Entonces, todos los libros nos hablan acerca de él y sí les voy a dar la imagen. Por ejemplo, en Profetas Mayores, ¿cuál les gustaría? Oseas, el esposo fiel. Es impresionante porque vemos cómo le dan una orden a Oseas de que se case con una prostituta y ella era y le era infiel y Oseas la perdonaba y Oseas la recibía. ¿Por qué? Porque nosotros somos infieles a Dios, pero Él permanece fiel y vemos como Cristo está representado ahí siendo fiel a pesar de que nosotros y nuestro pecado está ahí presente y no nos deja ser fieles a Él. Ahora vamos con algo del Antiguo Testamento, ¿les parece? Digo, del Nuevo Testamento. Cristo representado. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, en los evangelios que hablábamos, no sé si la semana pasada o la antepasada, hablábamos acerca de que cada evangelio, aunque nos dan prácticamente las mismas historias, hay unos que traen otras historias más que los demás, o que te la cuentan de perspectiva diferente y que tú dices, bueno, aparentemente es lo mismo. Sí, te cuentan las mismas historias, pero traen algo que los hace distintos. Y es que cada evangelio se escribió para un público diferente y refleja a Cristo de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, en Mateo vemos a Jesús como el rey de los judíos, el Mesías esperado. En Marcos como el siervo y maestro sufriente por medio de su obra, el que salva. A Lucas, por ejemplo, lo vemos como el hijo del hombre perfecto. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo llamando a los gentiles. Y es bien interesante, de verdad, como cada evangelio, aunque dicen lo mismo prácticamente, está dirigido a personas diferentes y presenta a Cristo de una manera diferente. Es impresionante esto. En Hechos, por ejemplo, vemos a Cristo como la manifestación de Cristo como el Dios glorioso y exaltado sobre todo el mundo. Es impresionante todo lo que vemos en el libro de los Hechos, cómo la iglesia primitiva vivió estas victorias, ¿no? Y que había persecución y que había muchas cosas en contra, pero ellos permanecían fieles porque entendían que Cristo es Dios mismo. Luego tenemos todas las demás cartas, las cartas de Pablo, por ejemplo, en Efesios lo vemos como la cabeza de la iglesia, en Colosenses lo vemos como quien nos ha unido en él comprobando, no alcanzo a ver, discúlpenme, quien nos ha unido en él, comprado por su sangre para vivir bajo su señorío y palabra de verdad, quien siempre ha existido. Él es la imagen del Dios invisible. En una de las cartas universales o cartas generales, por ejemplo, en la primera, segunda y tercera de Juan, vemos en la primera que Él es la vida y Él es el verdadero amor.
a Cristo representado de esa manera. En la segunda carta de Juan, Él es la verdad. En la tercera carta de Juan, el que nos ha escogido en su familia, nos ha acogido, nos ha aceptado. Y en el Apocalipsis, en el libro de Revelación, Cristo ya es representado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, inigualable Dios vencedor, aquel al que estamos esperando y que pronto regresará. No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos estar seguros que Él va a regresar por nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre Jesucristo? Ok, sí, ya entendí que la Biblia habla de Cristo, que es el tema central, entre muchas otras cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice sobre Jesucristo? Yo solamente puse estas 5 citas, porque si no, no vamos a terminar nunca, pero hay muchas otras más, y es que ahorita en las tablas que siguen está, ¿cómo se llama? Hay muchas otras citas que los vamos a invitar a que las lean en su casa. Pero a ver, ¿qué nos dice la Biblia sobre Jesús? En Isaías 9, en el libro del profeta mayor, Isaías, en esa porción nos habla específicamente de la profecía que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías. Y nos dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí nos está describiendo cómo iba a ser el Mesías, y si nosotros analizamos a Jesús, es Él. Él cumple con ese perfil. Y por eso es que también el profeta Isaías es de los más citados en el Nuevo Testamento. Y además ya comprobamos que el libro de Isaías, el rollo de Isaías es completamente confiable por la manera en la que está escrita, los datos duros que da, por el que se encontró el rollo más grande que se encontró entre los rollos del Mar Muerto. Entonces podemos tener la confianza de que nos está hablando de Jesucristo, que nos está diciendo una verdad. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, del 1 al 3, nos describe a Jesús. Y lo hace de una manera muy particular. Dice, en el principio era el verbo, o la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está clarificando que Jesucristo es Dios, y que nada, absolutamente nada de lo que hay, subsistiría sin Él. Todo es por Él, y para Él todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por Él. Filipenses 2, espero que tengan su Biblia y que vayan buscando conmigo y no solo se queden con lo que les estoy diciendo. ¿Qué tal que me equivoco y nadie me dice, oye, estás leyendo una cita que no es? Vayan conmigo, muchachos, por favor. Filipenses 2, del 5 al 11, sin duda una de mis porciones favoritas de la Biblia. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, y Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma humana como tú y como yo. Entonces, la Biblia nos habla de Jesucristo, de quién es Jesucristo. En Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, en los versículos del 15 al 20, dice, o sea, en el estudio que hicimos de Colosenses, yo les preguntaba, ¿y quién es Jesucristo? Y aquí viene la respuesta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nos está describiendo la obra de Jesucristo, nos está diciendo quién es Él y qué ha venido a hacer. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien nos vino a reconciliar con el Padre, Él es la cabeza del cuerpo. Jesucristo es Dios mismo. Y por último, en esta diapositiva, porque todavía tenemos más citas, en primera de Timoteo 3:16 dice así. Aguántenme, estoy en segunda de Timoteo. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién tiene estas características? Jesucristo. ¿Quién reúne este perfil? Jesucristo. Ahora, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Ok, me dice Lilian que ya regresó la luz. Vamos a ver si ya... ¿Me escuchas bien? Sí. Ok, voy a cerrar la de... Ay, perdona, me dice, te estoy hablando, pero no me haces caso. Lo siento, estoy muy entrada dando un estudio, amiga. Pero bueno, ¿me escuchas bien? Sí, yo sí te oigo bien. Ah, perfecto. Entonces, acabo de hablar acerca de lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús. Solamente di las 5 citas que acordamos, porque son un montón. Y ya voy a entrar a quién es él. ¿Quieres darlo tú, amiga? Sí, de hecho te escuché desde hace horas. Pero es que tú no aparecías aquí, o sea, aparecías, desaparecías, pero ya estás aquí. Ok, Bienvenida. gracias, qué amable. Bueno, en lo que la diapositiva previa que utilizaste, en donde mencionas qué nos dice la Biblia sobre el Señor Jesucristo, adicionalmente se nos presenta al Señor Jesucristo. Bueno, es que hay muchas cosas que hablar sobre el Señor Jesucristo. Solo quise utilizar 4 características sobre quién es Él, porque a veces se llega como a la confusión o en este conflicto entre religiones, entre dogmas, en donde si Jesucristo es Dios, si Jesucristo no es Dios, si Jesucristo fue solo un profeta, si no, o sea, como en este sentido hay siempre mucho conflicto. Entonces, la escritura da testimonio. Si nosotros ya vimos y comprobamos a través no solamente del contenido bíblico, sino a través de las disciplinas ajenas a la Biblia, vaya, me refiero como a fe o religión, que el contenido bíblico es confiable, que es veraz, entonces podemos también confiar en lo dicho por el Señor Jesucristo. Entonces el mismo Señor Jesucristo, y no él, sino los que estaban alrededor de él y aún personas que no eran ni que fueron discípulos del Señor Jesucristo, dan testimonio de quién fue el Señor Jesucristo y cómo él se presentó aquí en la tierra. Solo pongo 4 características en la diapositiva, Karen, si puedes ponerla sobre quién es él. Vemos 4 puntos: que Jesús es el Salvador, que Jesús es la vida, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Las citas que estoy mencionando aquí, el Señor Jesucristo, Él dio testimonio de sí mismo sobre que Él perdona los pecados. Eso lo leemos en Lucas, eso lo vemos en Juan. En Lucas Él da testimonio que Él perdona los pecados de los pecadores. En Juan, quien da testimonio es el mismo Dios Padre, en donde dice que de la forma, de esa manera, o sea, en la muerte del Señor Jesucristo, mostró su para con el mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos una característica del Señor Jesucristo como Salvador. En Juan, nosotros leemos que Él es la vida, que Él es la verdad, el camino a la verdad y la vida, que Él es la vida, ¿no? Y que nosotros sin Él no somos nada, sin Él no tenemos vida, porque Él es la vida. En Mateo da testimonio que Él es el Hijo de Dios,
La Escritura nos da testimonio que Él es el Hijo de Dios, que Él es el unigénito, lo que hace ya Karen en la Escritura, que Él es el unigénito Hijo de Dios, y Él se presenta como el Hijo de Dios, y Pedro mismo da testimonio, porque cuando le preguntan a Pedro, ¿quién dices que soy o quién creen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, yo creo que eres el Hijo de Dios, y el Señor Jesús. Lilian, te has quedado pasmada. Carne ni sangre, sino por Dios mismo. Oye, ¿sería posible que nos repitieras lo último, por favor? Porque estás como pasmada. No te podemos escuchar y no te podemos ver. No sé cómo la vean ustedes, amigos, pero yo la veo con un ojito cerrado. Como que es muy coqueta la muchacha. Yo soy así coqueta, ¿ya? Yo sé, pero puedes repetir lo último porque te escuchas como robot. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Acerca de que del Hijo de Dios, todo lo del Hijo de Dios lo escuché relativamente bien, pero después de eso te perdimos. Que Hijo de Dios, y además Amiga, discúlpanos, que estamos teniendo problemas técnicos muy difíciles, nunca antes tenidos, nunca antes habidos en estos en vivos, pero te estás cortando un chorro, amiga. Entonces, si quieres, vuelve a entrar y yo le continúo, porque, a ver, habla. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, lo que sucede es que te estamos escuchando muy cortada y como que no se entiende. Entonces voy a continuar, voy a terminar esta y si quieres vuelve a entrar, ¿vale? Ok. Ok, también lo que nos decía Liliana acerca de esto es muy cierto. Solamente decidimos poner 4 puntos acerca de quién es Jesús, quién es Él y vemos como Salvador, como la vida, como el Hijo de Dios, que era lo que ya nos explicaba Lilian, pero también lo vemos como Dios, como en algunas de las citas que ya leí previamente. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. No solo es un personaje, no solo es un personaje histórico, no es, hay quienes dicen, bueno, fue un profeta, bueno, pues fue un revolucionario, bueno, pues fue un personaje importante, ¿no? Como aquí, no sé, en México los niños héroes o algo así. Y no, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, solamente Él puede ser capaz de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, no podemos tener dudas. Yo de verdad aquí los animo a que busquen todas estas citas. Yo quisiera leerlas todas porque a mí me encanta, pero yo los animo a que lean todas estas citas para que ustedes verifiquen que la misma Biblia, que es un documento confiable, que es un documento veraz, porque ya lo comprobamos, nos está diciendo quién es Jesucristo y Jesucristo es Dios mismo. ¿Cómo vas, Liliana? ¿Nos escuchas bien? Creo que se volvió a quedar pasmadita. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca del cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Esto es un tema que nos vuela la cabeza, es un tema que personalmente yo ya tenía muchas ganas de que llegáramos a este punto porque nos podemos dar cuenta cómo la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, no solo son documentos confiables, no solo son documentos en los que podemos decir, híjole, ya vi que hay evidencia externa que lo avala, evidencia interna que lo avala, ya vi la prueba bibliográfica, ya vi eso, pero ¿qué hay con lo que dice? Ya vimos que el tema central es Jesucristo, pero es un libro que nos dice tal información que podemos darnos cuenta que es Dios hablándonos a través de las Sagradas Escrituras. Es impresionante. Entonces vamos a continuar. Y estoy hablando de las profecías. Es un tema sumamente interesante, es un tema verdad, es un tema que no
Híjole, habla mucho a mi corazón y yo espero que hable también al suyo. Tenemos profecías bíblicas y profecías acerca de Cristo, que es de lo que nos hablan las Sagradas Escrituras. Vamos a intentar a ver si Lilian ya está. ¿Cómo está tu internet, amiga? ¿Ya mejoró un poco? Pues según tengo una excelente señal, pero no sé qué pasa. Te timaron, amiga, todavía no. Si quieres, empieza con las profecías ahorita que estás bien. Ok. Bueno, en esta diapositiva lo que les estoy poniendo es las profecías bíblicas. La escritura tiene alrededor de 1817 profecías. Esto es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene alrededor de 1239 y el Nuevo Testamento 578. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, bueno, al lado les pongo acerca de las profecías de Cristo, yo les voy a poner 73 profecías en un momento en la siguiente tabla, y de estas 73 profecías, 49 han sido cumplidas. Entonces, si le puedes poner a la siguiente, porfa. Claro. ¿No me corté? No, súper bien. Oh, qué bueno. Seguramente alguien ya hizo cadena de oración ahí en su casa. Ojalá. Ay, no, 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 qué horror. Bueno, aquí en esta tabla lo que les pongo es de los libros que nos hablan acerca de los libros del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de las profecías mesiánicas. O sea, si contamos cada uno de los versículos ahí puestos, son 73 versículos en donde se mencionan, y si ustedes buscan en alguna enciclopedia cristiana, si buscan en algún diccionario, si buscan en algún libro, lo que sea, en su Biblia de estudio, si buscan profecías mesiánicas, seguramente les van a aparecer estas que son, digamos, como eh, las más, no sé si de llamarlas conocidas o de alguna forma yo lo revisé en diferentes fuentes, tanto Biblias de estudio como diccionarios, como en otras fuentes, enciclopedias que hablan básicamente de las mismas profecías, pero aproximadamente se tiene un estimado de 456 profecías mesiánicas. En esta tabla les pongo 73 profecías mesiánicas. De estas 73 profecías, 49 han sido cumplidas por el Señor Jesucristo. Esto es sumamente importante. ¿Le puedes poner la que sigue, por favor, Karen? Sí. Estas profecías mesiánicas fueron cumplidas por un solo hombre y fue Jesús. Y esto es tan importante porque ahorita vamos a ver algunas, nada más, algunas profecías y las probabilidades de cumplirse están, pero tremendamente casi imposible. Entonces, esto es muy importante. Aquí en esta tabla lo que les estoy poniendo son el cumplimiento son 49 de las que les pongo aquí, el cumplimiento de estas profecías de la tabla anterior. En esta están las citas de cómo se cumple en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo las profecías. En la siguiente diapositiva, la tabla que les estoy ahí poniendo, ojalá se alcance a ver, están tres columnas. Por un lado está la profecía del Antiguo Testamento, la profecía cumplida en el Nuevo Testamento y la probabilidad de cumplimiento de esa profecía. Entonces, por ejemplo, la primera profecía que aparece ahí es que Cristo nacería en Belén. Esto lo encontramos en el libro de los profetas, que es Miqueas 5:2, y vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo, en el primer evangelio, que se cumple esta profecía cuando nace el Señor Jesucristo en Belén, y que en ese entonces que estaba gobernando Herodes, supo del nacimiento de Jesucristo y entonces quiso matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Para qué? Pues para evitar, ¿no?, que le quitara el puesto, que ni siquiera iba por ahí, pero que para evitar que lo desterraran. Entonces, la probabilidad de cumplimiento de esta profecía es del 2.8 a la potencia del 5, o sea, 280,000 de probabilidad de que se pudiera, entre 280,000 posibilidades de cumplirse. O sea, es una posibilidad demasiado grande a que se cumpla, pero se cumplió. Si vemos, por ejemplo,
La tercera, Cristo iba a entrar, nos dice en el libro de Zacarías, en capítulo 9, versículo 9, que Cristo iba a entrar a Jerusalén montado en un burro, y esto leemos su cumplimiento, el cumplimiento de esta profecía en Mateo 21, en donde efectivamente Cristo entra montado en un burro a Jerusalén. La probabilidad de que esto se pudiera cumplir es de 1 entre 100. Era más fácil que se cumpliera esta profecía. Por ejemplo, otra que era muy sencilla de que se cumpliera, por la probabilidad era mínima, era menor, o sea, bueno, mejor dicho, era mayor a que se cumpliera, es la penúltima. En Isaías 53 vemos que se profetizaba acerca de Cristo cuando iba a ser, bueno, cuando ya iba a estar padeciendo en la muerte del Señor Jesús. Aunque inocente, Cristo guardó silencio cuando se presentó a juicio. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en el Evangelio de Marcos, en donde efectivamente Jesús guardó silencio ante los cuestionamientos que se le estaban haciendo en el juicio. ¿Qué probabilidad había que esto se cumpliera? Era una probabilidad bastante alta. Nos habla de 1 entre 1000 posibilidades. Entonces, sí, era bastante probable. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí y que quiero que nosotros en lo que pongamos atención? Es que en cuanto a el tema de las probabilidades, hay expertos en bueno, los expertos en estadística consideran algo que se llama estadística cero. ¿Qué significa esto de estadística cero? Es que una posibilidad por 10 a la potencia de 50, o sea, si lo ven 1 por 10 y arribita el exponente 50, para ellos esto significa que se establece cero probabilidad. O sea, a partir del 50 hacia arriba es básicamente imposible que se pueda cumplir una profecía. Del 50 hacia abajo es más factible. En la tabla que les tienen ahí viendo, la más elevada que se encuentra ahí es del 5, a la potencia 5. Pero hay quienes han hecho otro tipo de probabilidades que están ahí en la tabla, ahorita les explico. ¿Qué significa esto de la estadística cero? Que para los expertos en estadística, este número, digamos, mágico, que establece una cero probabilidad de cumplimiento, es importante para demostrar por medio de cálculos científicos que un evento o una ocurrencia es totalmente imposible. Esto es en lo que quiero que prestemos mucha atención. Cuando ocurre una imposibilidad o improbabilidad, se cruza de la frontera de lo científico a la frontera sobrenatural, ya que no puede ser explicado por un método científico. Entonces, es conocido por expertos, por teólogos, por investigadores en las escrituras, que la Biblia en porcentaje está compuesta de profecías por el 25% del contenido bíblico. De ese 100% del contenido bíblico, el 25% lo compone las profecías bíblicas. Entonces, por ejemplo, ahí les puse abajito de la tabla tres puntos. ¿Qué nos dicen estos expertos respecto al cumplimiento de las profecías por una única persona? Por eso esto también es bien importante, porque todas estas profecías se han cumplido por una sola persona y se cumplieron por una sola persona, que fue Jesucristo. ¿Qué se busca con esta ley de la probabilidad aplicada en la escritura o a las profecías? Los matemáticos también nos hablan de la confiabilidad de las escrituras, ya que al cumplirse las profecías por un solo hombre, o sea, Jesús, se demuestra no solo el cumplimiento de las profecías, sino que también se comprueba que esto pasa a lo sobrenatural, ya que, ¿qué pasa? Que sobrepasa exponencialmente la estadística cero por más de 100. ¿Por qué? Porque ahí en la tabla, si ustedes ven en la parte de abajo, nos dice que una sola persona que pueda cumplir 8 profecías, tan solo 8, o sea, por ejemplo, la tabla que está aquí puesta son 8 profecías.
la probabilidad de que una sola persona cumpla 8 profecías cae en la potencia 17, o sea que esto sería un número 1 más 17 ceros, ¿no? Entonces ahí ustedes traten de leer cuánto es 1 más 17 ceros. Y esto habla de un solo hombre cumpliendo 8 profecías. Ahora, un solo hombre cumpliendo 16 profecías, esto lo eleva a la potencia de 45, o sea, un 1 más 45 ceros. Y quedamos que estadística 0 nos dice que es hasta la potencia 50, en donde ahí ya es improbable, ya es prácticamente imposible el cumplimiento de una profecía. Ahora, en el último punto que les pongo ahí, dice que cumplir 48 profecías por un solo hombre es igual a 1 por 10 a la potencia de 157. O sea, esto rebasa ya, ¿no? Demasiado. Por eso es que les decía que los matemáticos, al hablar de la confiabilidad de las escrituras, específicamente en el cumplimiento de profecías por un solo hombre, nos dice que, pues, esto es totalmente sobrenatural, puesto que sobrepasa exponencialmente la estadística 0 por más de 100. En el último ejemplo que les pongo de 48 profecías, el exponente sobrepasa a 157. Entonces, esto es, pues, para el hombre, para los expertos, para los matemáticos, esto es totalmente imposible y cae en lo sobrenatural. Ahora, según la ley de la probabilidad de que una persona pueda ganarse, todavía no la quites, pueda ganarse la lotería es de 1 por, por 10 elevado a la sexta potencia, o sea, 1 en 1 millón. Esta ley dice que es más probable ganarse la lotería que violar la ley de la probabilidad de cumplir 8 profecías, o 16 o 48. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque si tenemos en cuenta esto y tenemos en el lapso de tiempo entre los escritos del Antiguo Testamento y el cumplimiento por parte de Cristo en el Nuevo Testamento, las profecías eh, o sea, nosotros nos deberíamos de cuestionar si estas profecías dadas por Dios a los profetas fueron reales o solo los profetas los pensaron y las escribieron así a ver si se cumplían, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad había de que estas profecías se cumplieran ya teniendo en cuenta la ley de la probabilidad? ¿No? O sea, era prácticamente imposible que se cumplieran al menos o sea, rebasando, por ejemplo, las 16 profecías, hasta ahí había una probabilidad de cumplimiento, pero pasando las 16 profecías difícilmente se iban a cumplir. Y les estoy comentando que aproximadamente se tienen alrededor de 450, más o menos, profecías mesiánicas. Entonces, el Señor ha ido cumplió cuando llegó, gran parte de las profecías aquí, cuando nació, estuvo su ministerio y él murió, resucitó y ascendió. Y aún hay profecías que faltan por cumplirse del Señor Jesucristo, que esto es pues ya en tiempos futuros. Entonces, la que sigue, porfita. Eh, este personaje, el doctor Peter Stoner, él nos habla y nos dice que cumplir esta cantidad de profecías es naturalmente imposible y prácticamente improbable. ¿Por qué es importante lo que dice esta persona? Porque es un científico, o sea, estas palabras vienen de un científico y experto en probabilidades que desarma y le quita toda opción al crítico que ignore la evidencia y la pase por alto por prejuicio o por algún tipo de discriminación hacia la fe, ¿no? Al pensar que un ser humano exhiba la misma probabilidad de replicar esta hazaña por medios naturales. O sea, no hay otro hombre que pueda cumplir al pie de la letra cada una de las profecías, o al menos, no sé, yo no me he enterado de algún hombre y que existan profecías sobre algún hombre adicional a Jesucristo y que se estén cumpliendo. Entonces, esto determinaría que aquel crítico, aquella persona que se atreva a criticar la probabilidad no la probabilidad, sino la confiabilidad de estas profecías y de su cumplimiento,
que no está llegando a una conclusión por datos científicos, sino por meras ataduras emocionales, por así llamarlo, por sus propios prejuicios, porque su negación, por lo que sean sus ideologías, pero la realidad es las matemáticas confirman esto, entonces no hay por dónde mirarlo diferente. La que sigue, la pregunta es, ¿cuáles son las probabilidades de que las profecías bíblicas fueran una mera suposición? Pues esta es una pregunta que ya creo que está contestada con lo anterior, pues yo creo que la probabilidad de que las profecías bíblicas solo fueran suposición está anulado totalmente, puesto que la escritura nos da, y no solo la escritura, sino los documentos, tanto bíblicos como no bíblicos, nos hablan del Señor Jesucristo como un ser real, como un hombre, no solamente en un cuerpo humano, sino también con ese cuerpo divino con el que vino a este mundo y que cumplió al pie de la letra cada uno, y que las matemáticas no pueden explicar más allá de lo que está en su alcance, y por eso es que cae en lo sobrenatural. Y esto es la parte que a mí me hace, ¿no? Así como que me explota de pronto la cabeza. Si no fuera por la fe, entonces a lo mejor diría, no, o sea, sí, muchos podrían volverse locos tratando de entender esto, pero pues la realidad es esta. Podemos confiar en que las profecías bíblicas mesiánicas, porque además muchas profecías bíblicas que no son mesiánicas se han cumplido también al pie de la letra, hablando de naciones, hablando de personajes, o sea, se han ido cumpliendo, pero aquí el tema es Jesucristo y cómo vemos que sí las profecías mesiánicas se han cumplido una por una, y que seguramente, porque así es como ha sucedido, que como Dios no es hombre para mentir, tampoco se arrepiente, el Señor Jesús, Dios va a cumplir su palabra hasta el día de hoy, porque Él es Dios y porque Él no falla. Entonces, pues esta es la parte de la probabilidad que a mí me parecía muy importante que conociéramos y que lo entendiéramos, para poder también tener una evidencia más de que el contenido bíblico es totalmente confiable. Así es, y justo les decía lo mismo, que es una parte que habla mucho a mi corazón y que siempre hace que me explote la cabeza, porque es justo lo que decía Lilian. Llega un punto en el que humanamente decimos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo puede explicar, y las personas que no pueden explicarlo, existe una negación. Dicen, no, esto no es cierto, esto es una fantasía, esto es algo que no existe, y nosotros que tenemos la fe es lo que nos ayuda también, gracias a Dios, a abrir nuestros ojos, ¿no? Entonces, es bien interesante que nos demos cuenta la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, cómo hay datos duros de otras personas que hablaron sobre Él, que avalan su existencia, que avalan su historia, y que es el tema principal de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y cómo todo lo que está escrito en ella se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y a veces decimos, uy, no, falta un montón, no sé qué, o no ha pasado esto. Créanme que todo se va a cumplir, porque la palabra de Dios es veraz. Las Sagradas Escrituras son verdad. Y que Dios en su infinita misericordia ha decidido revelarse a nosotros a través de ella. Por eso es tan importante que nosotros queremos dar este estudio, porque queremos decirte que no hay una confiabilidad más grande que leer la palabra de Dios. No hay manera de que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios, conocer su guianza, si no es a través de la Escritura. O sea, mucha gente dice, no, yo quiero que me llame, que una canción, o que me llame un profeta, o que me llame no sé quién. Créeme, la veracidad de las Escrituras es lo más confiable. Y la veracidad de las Sagradas Escrituras es innegable. No, o sea, no podemos decir no. O sea, quienes dicen que no, como lo veíamos en la primera frase, de las primeras frases, es porque vive en su ignorancia, porque ha decidido ser ignorante y negarse ante la veracidad, ante la verdad. Entonces, todo este estudio que estuvimos viendo, vemos cómo es verdad y es innegable. Aunque quieran decir que no, la veracidad de las Sagradas Escrituras es innegable. Y llegará el momento en el que todos van a confesar esa verdad.
porque toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se va a doblar reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien nos habla la Biblia. Y quisiera, ya casi estamos por terminar y estoy muy emocionada por eso, a pesar de todas las fallas técnicas, yo me emociono mucho. Pero de Charles Spurgeon, que él dice, si deseas conocer a Dios, debes conocer su palabra. Si deseas percibir su poder, debes ver cómo trabaja con su palabra. Si deseas conocer su propósito antes de que suceda, solo puedes descubrirlo por medio de su palabra. Ya vimos que su palabra es verdad, ya conocimos la veracidad de las Sagradas Escrituras y créeme, no hay nada más confiable que eso. Y para terminar, quisiera cerrar esto con una cita, que así termina la Biblia. Esta es la última porción bíblica. Si nosotros iniciamos con Génesis, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Aquí estamos hablando de la última cita en las Sagradas Escrituras, que es Apocalipsis 22, del 20 al 21, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Juan está escribiendo esto y toca mucho mi corazón porque dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo le está diciendo a Juan, al apóstol Juan le está diciendo, vengo en breve. Y si él dijo que va a venir, va a venir. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer? Ya vimos todas estas probabilidades, ya vimos que todas las profecías se han estado cumpliendo, ya vimos que nuestro Dios es fiel. Y si Él dijo que va a regresar, tengamos la seguridad de que Él va a regresar. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, no sé si lo he dicho aquí en videos, pero los he comentado que cuando a lo mejor estos videos alcancen muchos views, yo ni me voy a enterar porque ya voy a estar con Cristo, yo ya voy a estar con Él, porque la gente va a tener esa necesidad de escuchar la verdad, se van a amontonar porque van a tener decir, ¿qué está pasando? Y todo se va a cumplir al pie de la letra porque la palabra de Dios es verdad, Jesucristo es Dios mismo. Entonces, si Él dijo, vengo en breve, no sabemos su breve, porque acuérdense que Él es el dueño de la distancia, del tiempo, del espacio, no sabemos su breve, que sea nuestro breve humanamente, ¿verdad? Pero Él dijo que va a venir y así va a ser. ¿Qué nos corresponde a ti y a mí? Esperarlo y esperarlo con fe, esperarlo con ese anhelo de verlo cara a cara. Y pues, queridos amigos que nos acompañaron durante estos 7 en vivos, estos 7 lives, estudio terminado, ya se pueden graduar. Ah, no es cierto. Ya nos podemos graduar de este estudio. Créanme que hay muchas otras cosas más que decir, muchas otras cosas que profundizar. Nosotros hicimos una selección que nos costó un montón de trabajo porque ciertamente queríamos desmenuzarlo mucho, facilitarlo lo mayor que se pueda, pero los animamos a que vayan y comprueben que todo esto sea verdad y que lean su Biblia. Nuestro deseo es que yo sé que muchos ya no están en cuarentena, pero muchos siguen en cuarentena y nuestro deseo era que aprovecharan este tiempo para escudriñar la palabra, para aprender de ella, para decir, Dios, quiero escucharte, háblame a través de ella. Entonces, ese es nuestro deseo para ustedes. Y pues, estudio terminado. Aunque ya no estemos en cuarentena, lean la palabra de Dios, escudriñenla, aprendan de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y pues vamos a darle gracias a Dios por este logro tan grande que nos ha permitido tener a pesar de las fallas técnicas, a pesar de que la luz entonces se fue, pero mira, gracias a Dios ya regresó, tu internet ya está respondiendo bien. Gracias, Señor. Seguro alguien se hizo cadena de oración, Lilian. Alguien por ahí dijo, ten misericordia de estas dos, por favor, Señor. Pues sí, y qué bueno que el Señor los escuche, ¿ya ven? Cómo así es real. Y Lilian, muchas gracias eres mi primera y única invitada en estos videos, así que qué privilegio el tuyo. Ah, ¿no es cierto? Claro, yo sé que sí. No, y aparte este es uno de los temas que más me gustan, creo. Entonces, la verdad es que aunque ya habían cosas que yo había estudiado, otras que añadí, que desenvolvé, pero pues gracias por haber pensado en mí para apoyarte con este estudio.
No, hombre, gracias, gracias por aceptar la invitación. Y pues me gustaría que termináramos con una oración, dándole gracias a Dios por todo esto que nos ha permitido hacer, porque sin duda alguna, aunque son temas que nosotros ya habíamos aprendido, que ya habíamos visto, recordarlos sigue alimentando nuestra fe, nos sigue dando, perdón, esa seguridad de que estamos en la verdad, de que creemos en el único Dios verdadero y que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es lo que Él nos dejó para revelarse a nosotros. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios por estos momentos. Dios bueno, gracias, Señor. Sabes que en mi corazón hay un montón de agradecimiento, tú lo sabes. Gracias por la vida de Lilian, por su disposición, porque, Señor, preparar estos temas no es fácil. Cualquiera diría, ay, bueno, lo bajan de internet, pero tú que conoces nuestro corazón, sabes que le dedicamos este tiempo porque anhelamos que más personas conozcan la verdad, al único Dios verdadero, que conozcan y sepan que tu palabra es verdad, que tú te revelas a nosotros a través de ella, que tú nos hablas a través de ella, que tú nos enseñas a través de ella, Señor. Y el deseo de nuestro corazón es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos has permitido, Señor, de poder aprender más, conocer más y tener esa seguridad de la confiabilidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tan bueno que no solamente nos das la seguridad por leer su contenido, sino nos das la seguridad por todas las evidencias externas que rodean a tu palabra, Señor, las evidencias externas que rodean a la persona de Jesús. Gracias, Padre, muchas, muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio y te seguimos rogando que seas tú el que hable, Señor, a través de cada uno de estos videos a cada corazón. Que los espectadores, Señor, sean confrontados con tu palabra. No importa de dónde sean, no importa qué sea lo que haya en su corazón o en sus pensamientos, que tu Espíritu Santo toque cada vida y cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza de que solo tú eres Dios. Y te damos gracias por este tiempo nuevamente. Alabamos tu nombre, glorificamos al único Dios verdadero. Y Señor, todo está en tus manos. Gracias por la vida de Lilian, por mi vida, por este tiempo, por cada uno de los que se estuvieron conectando en estas semanas. Y permite, Señor, que todo esto lo estemos recordando constantemente y que sientan esa necesidad de ir a estudiar y de aprender más de tu palabra, Señor, para conocerte cada día más. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos. Amén. Muy bien, pues es un gusto. Recuerden dejarnos sus comentarios. Si tienen alguna duda, hay personas que nos han escrito o me han mandado mensajes privados. Gracias por enviarme sus dudas. Créanme que con todo el corazón les contestamos. y pues quédense pendientes porque voy a compartirles esas imágenes que ya les prometí. Muchas gracias, Lilian, que Dios te bendiga mucho. Gracias por invitarme, pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto, bueno, aunque sea por videollamada. Pues sí, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos, gracias por estar, bye.